Noviembre de 1985, Bogotá. El Palacio de Justicia en llamas, sede de las altas cortes colombianas, tomado por la guerrilla del M-19. La respuesta militar fue, un asedio de 28 horas que dejó una cicatriz imborrable en Colombia. Hoy no vamos a revivir el asedio en sí, sino que nos adentramos en sus complejas secuelas legales, esas que tardaron décadas en resolverse o al menos en intentarlo. Para ello, tenemos sobre la mesa extractos de un documento que es clave, aunque la verdad es que es denso. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia. Un texto jurídico de bastante peso. Exacto. Y para situarnos un poco, recordemos que es la Corte Interamericana. Es el tribunal regional que vigila el cumplimiento de los derechos humanos en gran parte de América. Su trabajo es determinar si los estados han violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados. No es poca cosa, la verdad. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar esta sentencia. Queremos entender qué hechos concretos examinó la Corte casi 30 años después, porque el Estado colombiano decidió admitir parte de su responsabilidad de forma, sorprendente. Sí, bastante sorprendente. ¿Qué puntos siguieron siendo objeto de disputa feroz y, sobre todo, cómo intentó la Corte arrojar luz sobre el destino de personas desaparecidas o detenidas tras la retoma militar? Buscamos ofrecer claridad sobre un episodio histórico y un laberinto judicial, poniendo el foco en las vidas truncadas tras los fríos argumentos legales. Vale, pues vamos al lío. El corazón del caso ante la Corte Interamericana no era tanto la toma inicial del M-19, sino las consecuencias de la retoma militar. Las acusaciones eran gravísimas: desapariciones forzadas, torturas y una justicia interna que, según las víctimas, falló estrepitosamente durante décadas. Un camino larguísimo, ¿sí? Un camino larguísimo que empezó en 1990 con una denuncia ante la Comisión Interamericana y no llegó a la Corte para sentencia hasta 2014, casi nada. Y es fundamental entender quién es quién en este escenario internacional. Estaban por un lado los representantes de las familias de las víctimas, abogados y ONGs como el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el CJAR y CGIL. Por otro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que es como la fiscalía del sistema. Investigó el caso durante años a partir de esa denuncia inicial y, al ver que Colombia no cumplía sus recomendaciones, lo llevó ante la Corte, que es quien juzga. Vale. Y claro está, el Estado colombiano como demandado. Es clave no confundir comisión, que investiga y acusa, con corte, que es la que juzga. Perfecto. Y en medio de todo ese proceso, en 2013, salta la sorpresa. Colombia decide reconocer parcialmente su responsabilidad internacional. Esto es muy llamativo después de tanto tiempo. Vale, vamos a ver qué significa eso exactamente. ¿Qué admitió Colombia y, quizás más importante, qué no admitió? Pues fue un reconocimiento muy medido, casi quirúrgico, diría yo. Admitieron varias cosas concretas. Primero, y aquí sí hablaron de acción directa de sus agentes, reconocieron haber violado la libertad y la integridad personal de Yolanda Santo Domingo y Eduardo Mattson. Ajá. Es decir, admitieron que fueron torturados mientras estaban bajo custodia del Estado. Esto es fuerte. Sí, lo es. Segundo, y aquí viene el matiz clave, admitieron responsabilidad, pero solo por omisión, por el destino incierto de otras 9 personas desaparecidas en ese momento, gente como Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán Hernández. La causa, según el Estado, pues errores en cómo se manejó la escena del crimen después de la retoma, fallos graves en la identificación de los cuerpos calcinados o mezclados y retrasos enormes en las investigaciones judiciales internas. Pero entonces... Pero ojo, aquí está el quid. El Estado negó tajantemente que esta situación, estos errores, constituyeran el crimen de desaparición forzada para esas 9 personas. O sea, admiten errores garrafales, como perder pruebas clave o no identificar bien los cuerpos, pero dicen, fue un fallo administrativo, una negligencia, no una política de Estado para hacer desaparecer gente. Menuda diferencia legal y política. Exactamente. Esa es la clave. Tercero, también admitieron responsabilidad, de nuevo por omisión, por no haber garantizado un juicio justo y una protección judicial efectiva a las víctimas y sus familias, precisamente por esas demoras y fallos en las investigaciones. Vale. Y cuarto, respecto a un caso muy simbólico, el del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Sí. Admitieron también por omisión que no se pudieron aclarar las circunstancias de su muerte por esos mismos errores y retrasos. Pero, de nuevo,
Negaron que hubiera sido una ejecución extrajudicial o una desaparición forzada por parte de agentes estatales. Queda clarísimo el patrón. Admitir fallos, incluso graves, pero siempre calificándolos como omisiones, errores, negligencias y rechazando de plano la etiqueta de desaparición forzada, salvo en 2 casos que ya habían reconocido antes, o ejecución extrajudicial. ¿Por qué esta estrategia tan calculada? ¿Qué buscaba el Estado con este reconocimiento parcial? Tiene una doble lectura, claro. Por un lado, que un Estado admita algo después de casi 30 años de silencio o negación, pues es significativo. La propia Corte lo valoró como un paso positivo, una forma de allanar el camino y empezar a reparar a las víctimas. Ya. Pero, por otro lado, la estrategia es evidente. Al hablar de omisiones y errores, el Estado evitaba reconocer que pudiera haber habido una política deliberada o una práctica sistemática de violaciones graves por parte de sus fuerzas de seguridad en el contexto de la retoma. Claro. Y como accidentes lamentables, y no en una actuación intencionada y generalizada. De hecho, lo dijeron explícitamente, no aceptamos los patrones ni el contexto que denuncian los representantes de las víctimas. Entendido. Una admisión con muchos asteriscos, vamos. Pero claro, esa admisión parcial dejaba agujeros enormes. Me imagino que la gran pregunta para la Corte era, entonces, ¿qué hacemos con todo lo que el Estado no ha admitido? ¿Sobre qué seguía realmente el debate? Pues precisamente ahí se centraron las mayores controversias que la Corte tuvo que resolver. El punto más gordo era decidir si esas otras 10 personas, cuyo paradero era incierto o cuya muerte estaba sin aclarar del todo, me refiero a Guarín, Suspes y los demás, incluyendo a Ana Rosa Castiblanco, cuyo cuerpo apareció luego, pero se alegaba desaparición previa, si fueron víctimas de desaparición forzada por parte de agentes del Estado. Es decir, Si el Estado no solo cometió errores después, sino que activamente los hizo desaparecer. Recordemos que el Estado solo admitía la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda. ¿Y los demás qué? claro, esa era la gran pregunta. Luego estaba la pregunta sobre Carlos Horacio Urán. Fue una ejecución extrajudicial. También se discutía si otros 2 sobrevivientes, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, fueron detenidos ilegalmente y torturados, algo que el Estado negaba. Ujú. Y una cuestión fundamental. ¿Fue la falta de investigación durante décadas solo una omisión o hubo también acción por parte del Estado para obstruir la justicia? Por ejemplo, dejando que la justicia penal militar se metiera donde no debía al principio. Entiendo. Y había detalles técnicos, como si se podía aplicar directamente la Convención Específica sobre Desaparición Forzada a Ana Rosa Castiblanco, porque su cuerpo se identificó antes de que Colombia la hubiera ratificado del todo. Pero bueno, la obligación general de investigar seguía ahí, claro. Un montón de preguntas clave sobre la mesa. Y la dificultad añadida, intentar responderlas décadas después, con pruebas potencialmente contaminadas, testimonios enfrentados y esos errores reconocidos por el propio Estado. ¿Cómo se enfrenta un tribunal como la Corte Interamericana a este puzzle casi imposible? Mencionan que usaron un informe de una comisión de la verdad colombiana. ¿Sirvió de mucho eso? A ver, la Corte tiene su propia forma de trabajar. Primero, valora todas las pruebas disponibles. Las de los representantes de las víctimas, las del Estado y también las del informe de esa Comisión de la Verdad colombiana. Pero es importante esto. La Corte no está obligada a seguir las conclusiones de los tribunales nacionales ni de esa comisión. Los considera pruebas importantes, las analiza, pero llega a sus propias conclusiones. Vale. Segundo, como decíamos, toma nota del reconocimiento parcial del Estado, pero insiste en que su deber es pintar el cuadro completo para determinar todas las responsabilidades. Entendido. Y tercero, y aquí está una de las claves en casos como este, la Corte da muchísima importancia a los indicios y a la prueba circunstancial. Piensa en ello como juntar las piezas de un puzzle cuando faltan las más obvias, las más directas. Son hechos probados que, analizados en conjunto, pues apuntan fuertemente en una dirección. Ya. Esto es vital porque, en las desapariciones forzadas, a menudo se intenta borrar todo rastro. Entiendo, es como un trabajo de detective retrospectivo. Y sobre los indicios, ¿qué tipo de piezas del puzzle tenía la Corte sobre la mesa en este caso del Palacio de Justicia? Pues mira, había 2 tipos de indicios especialmente relevantes que la Corte analizó con lupa. El primero, la clasificación de ciertas personas como sospechosas por parte de los militares en la Casa del Florero, el edificio anexo al palacio donde llevaron a los rescatados.
Ajá. Resulta que varios empleados de la cafetería del palacio y algunos visitantes fueron señalados. ¿Por qué? A veces por criterios tan vagos como estar en la planta baja. O, según un testimonio citado por la corte, porque un oficial se preguntó en voz alta qué hacían universitarios trabajando en una cafetería. ¿En serio? Sí, sugiriendo que podían ser infiltrados de la guerrilla. La corte dice, ojo, ser sospechoso no es delito, pero, en este contexto, es un indicio que no podemos ignorar. Claro, porque ser sospechoso te ponía en una situación de vulnerabilidad extrema en ese momento. ¿Y el segundo indicio? El segundo indicio tiene que ver con lo que pasaba después de ser etiquetado como sospechoso, la separación física y la falta de registros fiables. Hay muchos testimonios que coinciden en que en la casa del florero se separaba a los sospechosos especiales del resto. Los subían a un segundo piso para interrogarlos. Uf. Ujú. Y lo que es más grave, la corte constató que las listas oficiales de sobrevivientes que hicieron las autoridades eran un caos. Incompletas, con nombres que aparecían y desaparecían. Y lo crucial, hay pruebas de que personas que sabemos que salieron vivas y bajo custodia de la casa del florero, como Madsen y Santo Domingo, que fueron torturados, o Irma Franco, una de las desaparecidas reconocidas, no figuraban en todas las listas. Increíble. Ni se registró formalmente su traslado a instalaciones militares. Para la corte esto no huele bien. Apunta, como mínimo, a una negligencia gravísima que facilitó que la gente se perdiera en el sistema, y quizás a una intención de ocultar. Vale, si juntamos esas piezas que la Corte considera probadas como contexto, la toma del M-19, la retoma militar caótica y violenta, la Casa del Florero como centro de clasificación improvisado, la etiqueta de sospechosos para ciertos grupos, su separación y traslado a sitios como la Escuela de Caballería, lugares donde luego se denunciaron torturas y desapariciones. El panorama se va aclarando, ¿no? Sí, y falta añadir una pieza fundamental del contexto, que es lo que ocurrió justo después, en la gestión de la propia escena del crimen dentro del palacio. Aquí es donde los famosos errores admitidos por el Estado tuvieron consecuencias fatales para la verdad. La Corte confirmó un manejo desastroso, cuerpos movidos antes de la inspección forense, algunos lavados con mangueras, pérdida de pruebas como ropa o objetos. Vamos, un despropósito. ¡Qué barbaridad! Y luego, los fallos en la identificación. Se usaron muchos reconocimientos visuales por familiares desesperados, que es un método muy poco fiable, sobre todo con cuerpos calcinados. Claro. La ciencia forense de la época tenía sus límites, pero aún así hubo errores básicos. La guinda fue la decisión de jueces militares de mandar decenas de cuerpos, incluyendo algunos ya identificados, a una fosa común en el cementerio del sur de Bogotá, alegando razones de seguridad. Madre mía. Estos errores no fueron anécdotas, fueron obstáculos activos que impidieron saber qué pasó durante décadas. Es que encontrar a Ana Rosa Castiblanco ahí, una empleada de la cafetería desaparecida años después, en 2001, en esa fosa común, pone los pelos de punta. Demuestra que no eran solo errores administrativos o mala suerte, no. Es la prueba más trágica del impacto real de esas negligencias en cadena. Absolutamente. Es la prueba trágica de cómo esos errores iniciales tuvieron consecuencias humanas irreparables para las familias que buscaban a sus seres queridos. Y si a todo esto le sumas el laberinto de investigaciones judiciales y disciplinarias internas que hubo en Colombia durante años, militares, ordinarias, procuraduría, contencioso administrativas, que a menudo se contradecían o no llegaban al fondo, Sí. y que aunque a veces condenaron al Estado por falla en el servicio, o sea, negligencia, no lograron esclarecer el destino de todos ni sancionar a todos los responsables. Pues entiendes por qué el caso acabó en la Corte Interamericana. Entonces, llegando ya al final de este recorrido por la sentencia, vemos a la Corte Interamericana haciendo un trabajo minucioso, casi de arqueología judicial, uniendo fragmentos, testimonios, documentos y esos indicios tan importantes que comentabas. Reconoce el gesto del Estado al admitir parte de la responsabilidad, sí, pero va mucho más allá, analizando los patrones, las omisiones deliberadas disfrazadas de errores, los fallos estructurales que dejaron a tantas familias en un limbo de dolor e incertidumbre durante décadas. Y es llamativo que incluso cuando la Corte dicta sentencia en 2014, todavía quedaban cabos sueltos en la justicia colombiana. Fíjate que este caso nos enseña mucho sobre cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos en la vida real. Cómo un tribunal internacional se enfrenta a traumas históricos,
¿Cómo avalúa si un Estado cumplió o no con su deber de proteger la vida y la integridad y de investigar seriamente? Sí, es muy revelador. Y no solo mira si el Estado hizo algo mal directamente, acción, sino también si dejó de hacer lo que debía, omisión, falta de diligencia. Este caso es un ejemplo dramático de por qué es absolutamente crucial investigar bien desde el principio, proteger las pruebas, llevar registros fiables. Sobre todo en momentos de crisis. Cuando eso falla, las consecuencias humanas son devastadoras y duran generaciones. Totalmente. Y para terminar, una pregunta que me queda rondando después de analizar todo esto. Si tenemos un patrón demostrado de separar sospechosos, si tenemos desapariciones forzadas ya confirmadas de gente que salió viva bajo custodia del Estado, como Rodríguez Vera o Irma Franco, y si el propio Estado admite irregularidades gravísimas en el manejo de pruebas y cuerpos, ¿cuánta certeza necesita un tribunal internacional para decir, sí, creemos que estas otras personas, cuyo rastro se perdió exactamente en el mismo contexto, también fueron desaparecidas forzadamente? ¿Dónde está el listón de la prueba cuando la verdad ha sido tan deliberadamente enturbiada durante tanto tiempo? Una reflexión sobre esos estándares de prueba y la terrible persistencia de la duda para quienes aún buscan respuestas casi 40 años después.